No había planeado llegar temprano ese día. Mi última reunión con un cliente terminó antes de lo previsto, y pensé que sería una grata sorpresa para mi hija si la recogía temprano en casa de mis padres. Solo una tranquila y normal tarde de martes. Aparqué frente a la casa de estilo colonial en la que crecí, la que casi perdieron antes de que yo entrara, y me dirigí a la puerta principal, esperando encontrar a Sadie, de 6 años, coloreando o mirando dibujos animados. En cambio, lo primero que oí fue la voz de mi padre, aguda, resonante, inconfundible. «Lava los platos. Vale, niña inútil». Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría en el pecho. Me quedé paralizado en el vestíbulo. Hacía años que no me llamaban así, pero recordaba exactamente cómo me sentía. Walter Henson, mi padre, siempre había hablado con autoridad. Fue entrenador de fútbol americano en la secundaria antes de jubilarse y nunca aprendió a dejar de hablar en el campo. Para la mayoría de la gente, era estricto pero respetable. Para mí, de niño, era el hombre que podía destrozarme con una sola frase. Caminé lentamente hacia la cocina. Lo que vi me revolvió el estómago. Sadie, mi hija, mi niñita, estaba de pie en un taburete tambaleante, su pequeño cuerpo apenas llegaba al borde del lavabo. Su camiseta rosa estaba empapada y tenía las manos rojas por el agua caliente. Estaba fregando una olla grande que parecía demasiado pesada para ella. Le temblaban los hombros y parpadeó para contener las lágrimas, intentando mantener la compostura. Mi madre, Evelyn, estaba cerca del refrigerador. No dijo ni una palabra, simplemente se cruzó de brazos y miró hacia la ventana como si nada le importara. En la mesa de la cocina, mi hermana mayor Melissa estaba sentada mirando su teléfono, indiferente, mientras sus hijas Chloe y Riley, de 12 y 10 años, se reían detrás de una tableta. «Es muy lenta», susurró Chloe, no tan silenciosamente. «Ni siquiera puedo lavar bien los platos», resopló Riley. «Eso es porque su padre no la quería», dijo Chloe. «Mamá dice que por eso se fue», añadió Riley. A Sadie le temblaba el labio, pero seguía frotándose. No levantó la vista. No dijo ni una palabra. Mis pies permanecieron clavados al suelo, pero dentro de mí, algo cambió. Una presión que no sabía que aún cargaba empezó a deshacerse. Me vi de nuevo a mí mismo, a los 6 años, esforzándome tanto por ser útil, por ser suficiente. Y me di cuenta de algo que nunca había querido afrontar. Había dejado que la historia empezara a repetirse. Y no iba a dejarlo pasar más tiempo. No hablé. Todavía no. Solo la observé. Sadie, mi hija de 6 años, esforzándose por mantenerse pequeña, por callada, como si eso la protegiera. Le enseñé a ser educada, a ser paciente, a ser amable. Pero nunca le enseñé a defenderse de la gente de la que debería haberla protegido. El aire en la cocina me parecía demasiado familiar, demasiado parecido al pasado. Cuando tenía la edad de Sadie, esa misma cocina era mi campo de batalla. Mi hermana Melissa, 2 años mayor, era la dorada, la bonita, aquella cuyos dibujos colgaban en la nevera y cuyas rodillas raspadas eran besadas con cariño. Era inteligente, sí, pero no de una forma que contara en nuestra casa. No de una forma que generara sonrisas. Recuerdo mi 10º cumpleaños, me regalaron un libro de bolsillo usado, con el lomo ya roto, mientras que Melissa había recibido una bicicleta nueva apenas 2 semanas antes porque había sido muy servicial. Me pasé todo el día convenciéndome de que el regalo no importaba, de que tal vez el amor no siempre era ruidoso o visible, pero el mensaje era claro, incluso entonces. Melissa brilló. Me quedé a su sombra. En aquel entonces, mi padre Walter rara vez levantaba la mano, pero no le hacía falta. Su voz podía desgarrarte la confianza. Su frase favorita cuando metí la pata: «Eres mejor que esto. Actúa como tal». Lo cual, en retrospectiva, no fue un estímulo. Fue un despido disfrazado de presión. Mi madre Evelyn no era cruel, no del todo. Simplemente desaparecía en los momentos importantes. Ella se ocupaba de lavar los platos mientras yo lloraba o ajustaba las cortinas cuando papá gritaba. Ella creía que permanecer en silencio era permanecer neutral. Pero el silencio, he aprendido, es una decisión. Y ahora, aquí estaba yo, de pie en la misma casa, escuchando las mismas palabras salir de la boca del mismo hombre. Solo que esta vez no estaba dirigido a mí.
Estaba dirigido a mi hijo. La revelación me golpeó como un puñetazo. Había traído a Sadie aquí, al mismo lugar al que una vez juré no regresar nunca. Emocionalmente, me dejé creer que, como mis padres se ofrecieron a ayudar con el cuidado de los niños, habían cambiado, quizá la edad los había ablandado. Pero no fue así. No habían cambiado. Simplemente habían encontrado a alguien más pequeño a quien descargar su decepción. Sadie no siempre había sido tan callada antes del divorcio. Era brillante y curiosa, siempre hacía preguntas, siempre cantaba canciones que se inventaba en el momento. Pero después de que Brent se fuera, después de que empacó sus cosas y se mudó con su asistente de 24 años, cambió. Ambos lo hicimos. Brent Hansen, mi exmarido, era encantador y muy motivado. Nos conocimos en una conferencia financiera en Chicago y nos casamos menos de un año después. Durante un tiempo, creímos que estábamos construyendo una vida. Entonces llegó Sadie, y de repente Brent descubrió que la paternidad no encajaba con su tiempo. Cuando Sadie cumplió 3 años, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Cometí un error. No estoy hecho para esto. El divorcio fue rápido, quizá demasiado rápido. Él quería salir, yo quería paz. Firmamos los papeles, dividimos los bienes y acordamos un acuerdo de custodia que rara vez cumplía. Después de eso, solo quedamos nosotros dos, Sadie y yo, resolviéndolo sobre la marcha. Seguí trabajando a tiempo completo como consultor financiero para una empresa en Boston, haciendo malabarismos entre reuniones con clientes, recogidas de niños en la guardería, presupuestos a altas horas de la noche y rabietas a primera hora de la mañana. Y cuando mis padres se ofrecieron a cuidar a Sadie 2 tardes a la semana para que pudiera quedarme hasta tarde en la oficina, acepté. No quería, al principio no, pero me dije que era solo temporal, que ya eran mayores, que quizás serían diferentes con Sadie que conmigo. Además, no podía permitirme una niñera a tiempo completo. El cuidado infantil en la ciudad era brutal. Y después de ayudar a mis padres a evitar la ejecución hipotecaria hace 4 años, no tenía mucho margen de maniobra. Se habían atrasado con la hipoteca 3 meses. Cuando finalmente lo admitieron, mi padre culpó a una mala inversión, mi madre, a la economía. Yo no culpé a nadie. Simplemente programé los pagos automáticos, $2,500 al mes. Se suponía que sería a corto plazo, pero los meses se convirtieron en años y los pagos nunca se detuvieron. Nunca se lo dije a Melissa. Nunca se lo dije a nadie. De alguna manera retorcida, creo que todavía creía que tal vez, solo tal vez, si seguía dando lo suficiente, finalmente me verían. Tal vez finalmente amarían a mi hija como decían amarme. A Sadie se le resbaló la mano. La olla golpeó el fregadero con un ruido tan fuerte que todos se estremecieron. Walter, mi padre, golpeó la encimera con la palma de la mano. El sonido resonó por toda la cocina. Por Dios, ladró. ¿No sabes hacer nada bien? Por eso tus primos siempre van delante de ti. Sadie saltó, con los hombros encorvados hacia adelante de esa manera que recordaba la postura de un niño tratando de desaparecer. No gritó. No se movió. Simplemente se quedó allí, mirando el agua que corría por el interior de la olla, como si deseara que se acabara. Mi madre finalmente habló, pero no para consolar a Sadie. Walter, suspiró. Los vecinos oirán. No, no le grites, ni, deja de hablarle así. Solo, los vecinos oirán. Melissa ni siquiera levantó la vista del teléfono. Sus hijas seguían riéndose detrás de la tableta, sin apenas prestarles atención, o fingiendo no hacerlo. Chloe le dio un codazo a Riley. Mamá dice que la tía Natalie la malcría. Por eso está tan indefensa. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Entonces oí la voz de Sadie, apenas audible. Abuelo, es muy pesado. Walter no se ablandó. La vida es dura, espetó. Tus primos sabían lavar los platos a tu edad. Pero tú, eres igualita a tu madre, siempre con excusas. Apreté los puños y me quedé sin aliento. Esa frase, ese tono, lo había oído cientos de veces, quizá más, pero nunca dirigido a alguien a quien amaba más que a nada. Evelyn se movió para quitarle el bote a Sadie. Es obvio que no es capaz, murmuró. Déjame hacerlo. No, interrumpió mi padre. Necesita aprender a ser responsable.
No se consigue mimando a un niño. Elaine cree que el dinero lo soluciona todo. Se detuvo al darse cuenta de que había dicho mi nombre en lugar del de Sadie. Entré en la puerta. Soy Natalie, dije con calma. Y si vas a sermonear a mi hija sobre responsabilidad, mejor no lo hagas en la cocina de la casa que he estado pagando. Todas las cabezas se giraron. Mi padre se puso rígido. Mi madre se quedó sin aliento. Melissa finalmente. Levanté la vista. Sadie me miró y parpadeó, como si no estuviera segura de mi existencia. Luego soltó la esponja y corrió hacia mí, rodeándome las piernas con sus brazos mojados. Estaba temblando. Apoyé una mano suavemente sobre su cabeza. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Pregunté en voz baja y mesurada, como cuando ya no estás a punto de gritar. Mi padre cuadró los hombros. Le estamos enseñando a ayudar. Necesita poner todo de su parte. Tiene 6 años, dije. Pesa 17 kilos. Necesita disciplina, añadió mi madre. Miré alrededor de la habitación, a Melissa, a su hija, todavía holgazaneando, sin que le afectaran las tareas domésticas, y dije: Entonces, ¿por qué Sadie es la única que parece estar aprendiendo? Silencio. Fue entonces cuando supe que no era un malentendido. No había sido un mal día. Era un patrón. Y ahora se acabó. Mi padre dio un paso hacia mí, no exactamente amenazante, pero sí imponente, como solía hacerlo cuando yo era niña y no podía sostenerle la mirada. Deberías estar agradecido, dijo. Cuidamos a tu hijo gratis mientras tú te dedicas a tu carrera. ¿Agradecido? Casi me reí. Por llamarla inútil, dije en voz baja. Por obligarla a hacer tareas para las que no tiene la fuerza física suficiente. Por dejar que mi sobrina la llamara estúpida mientras tú te quedabas ahí sin decir nada. Nunca la llamamos estúpida, espetó mi madre. Pero te quedaste de brazos cruzados mientras Chloe lo hacía. Y no dijiste nada. Es lo mismo. Melissa puso los ojos en blanco. ¿De verdad vamos a hacer esto? Fue un comentario. Sadie necesita ser más fuerte. Me volví hacia Sadie. Cariño, el abuelo te ha hablado así antes. Ella dudó, miró hacia mi padre y luego asintió lenta y seguramente. Cada vez que vengo aquí, susurró, me hace limpiar cosas, los baños, el patio. Si derramo algo, me grita. Dice que no soy tan buena como Chloe o Riley. Mi padre abrió la boca, pero lo corté. ¿Y la abuela? Sadie miró hacia abajo. Me dijo que no comiera muchas galletas porque podría engordar como papá. Ahí estaba, el moretón invisible. El que no desaparece. Tomé aire. Ve a buscar a tus hijas, le dije a Melissa. Llévalas a casa. Ahora mismo. Melissa se puso de pie, murmurando algo sobre reaccionar exageradamente, pero no respondí. No necesitaba su aprobación. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, me volví hacia mis padres. ¿Quieres hablar de gratitud?, dije. Hablemos de números. Hace 4 años, cuando te atrasaste con la hipoteca, intervine. He pagado $2,500 al mes, todos los meses, por esta casa, por este techo bajo el que estás. Esos son más de $100,000. Se quedaron atónitos. Nunca lo había dicho en voz alta. Había mantenido ese libro de contabilidad en secreto, pensando que tal vez si daba lo suficiente, cambiarían. Pero no lo hicieron. Y ahora habían cruzado una línea que ni siquiera parecían ver. Miré a Sadie y luego volví a mirarlos. Esta fue la última vez que pisó esta casa. Y a partir de hoy, añadí con voz firme, el banco también tendrá noticias mías. Esa noche, abrí mi portátil, inicié sesión en mi portal bancario y me quedé mirando la fila de pagos recurrentes, todos marcados como hipoteca residencia Jensen. 4 años de silenciosa generosidad. 4 años intentando comprar el amor que nunca recibí gratis. Cancelé. Confirmado. Cerré la pestaña. Dormí mejor de lo esperado. Por la mañana, había 6 llamadas perdidas de mis padres, 2 mensajes de voz y un mensaje de texto de mi madre que decía: pago rechazado. Llámenos. Debe ser un error. No lo fue. Melissa me envió un mensaje más tarde esa tarde. ¿Qué demonios hiciste? Mamá está llorando. Papá amenaza con demandarte. Te pasaste de la raya. Me quedé mirando la pantalla y luego escribí lentamente. Si tus hijas vuelven a burlarse de las mías,
también te apartaremos. No económicamente, sino de nuestras vidas. Ella no respondió. 2 días después, el banco llamó a mi padre. Walter Jensen había intentado acceder a mi cuenta, alegando tener autorización. Lo marcaron como actividad sospechosa. Cambié todas las contraseñas. Congelé mi crédito. Llamé a mi asesor. No me sorprendió. La verdad es que no. Esa semana, Sadie empezó a abrirse, poco a poco. A través de susurros a la hora de dormir o coloreando juntas en la cocina, las piezas fueron saliendo. Todos los martes y jueves, mientras yo trabajaba hasta tarde, la obligaban a fregar pisos, limpiar baños y deservar el patio trasero. Nada de dibujos animados. Nada de juegos. Solo responsabilidad. Mientras tanto, a Chloe y Riley les dieron helado y las dejaron libres. A Sadie le dijeron que no. Tan inteligente como era, tenía que ganarse el cariño siendo buena. Que sus primos no le respondieran en lo peor, el abuelo le decía: «Estás demasiado ocupada para nimiedades. Que si te lo dijera te enojarías conmigo». Eso me dolió más. No solo la habían maltratado, sino que la habían manipulado para que guardara silencio, igual que una vez me hicieron a mí. Esa noche, me senté al borde de su cama mientras se dormía y le hice una promesa. No en voz alta, ni para presumir, sino en el lenguaje tranquilo que las madres conocen: termina conmigo. Una semana después, cancelé los pagos de la hipoteca. Mis padres recibieron una notificación formal de ejecución hipotecaria. Lo esperaba. Lo que no esperaba fue el correo electrónico masivo que enviaron a toda nuestra familia, un manifiesto de 3 párrafos en el que afirmaba que los había abandonado en su momento de necesidad por un pequeño malentendido con Sadie. La reacción llegó rápidamente. La tía Carol, la hermana mayor de mi madre, respondió. En Acción de Gracias hace 2 años, vi cómo Walter le hablaba a Natalie y cómo Chloe y Riley se burlaban de Sadie sin decir ni una palabra. Quizás sea hora de que alguien los obligue a rendir cuentas. Otros también participaron: primos, vecinos viejos, personas tranquilas con buena memoria. Y entonces llegó el mensaje que me dejó paralizado. Era del tío Dean, el hermano de mi padre, alguien a quien apenas conocía. Natalie, no estás loca. Tus padres siempre han esperado que alguien limpiara sus desastres. Tu abuelo les dejó una herencia considerable. La perdieron en 5 años. Nunca ahorraron, nunca planearon. Y cuando Melissa se casó con Greg, quien no podía mantenerlos, recurrieron a ti. Me quedé mirando la pantalla. Así que no se trataba solo de mí. Nunca lo había sido. Nunca dejarían de pedir. Nunca dejarían de recibir. No porque necesitaran ayuda, sino porque sentían que tenían derecho a ella. Esa noche, me serví una copa de vino y saqué la carpeta donde guardaba todos mis documentos financieros. Hice los cálculos otra vez. 4 años de pagos de hipoteca, servicios públicos, comestibles que les regalé durante las vacaciones, más de $120,000 de manera silenciosa, constante y sin fanfarrias. ¿Y para qué? Para que le dijeran a Sadie que estaba gorda. Para que la restregaran hasta que encajara en su molde rígido, el mismo que me destrozó décadas atrás. Cerré el archivo y lo volví a deslizar dentro del cajón. Luego, abrí un nuevo documento en mi computadora portátil y escribí el nombre de una terapeuta, la doctora Michelle Avery, recomendada por el pediatra de Sadie. Si quisiéramos romper este ciclo, necesitaríamos ayuda. No solo Sadie. Yo también. La doctora Michelle Avery tenía ojos cálidos y una presencia tranquila, de esas que no te piden prisa. En nuestra primera sesión, apenas hablé 10 minutos antes de romper a llorar. No precisamente de tristeza, sino de alivio, como si por fin me hubiera quitado algo demasiado pesado de encima. Ella escuchó y luego dijo simplemente: «Has pasado la mayor parte de tu vida tratando de ganarte el amor de personas que solo te valoraban cuando eras útil». Asentí. La verdad me dolió como un moretón. Alguien por fin lo reconoció. «Y ahora», añadió, «le están enseñando a tu hija la misma lección. Pero aquí está la diferencia. Te diste cuenta, actuaste. Ahí es donde se rompe el ciclo». 2 días después, mis padres aparecieron en mi apartamento. Sin previo aviso. Los vi a través de la mirilla, mi madre agarrando una carpeta manila y mi padre con la boca apretada por la frustración. Le dije por la puerta: «No voy a abrir. Si quieres hablar,
Será en la consulta de un terapeuta. Elaine, esto es infantil, espetó mi madre. Somos tus padres. Tenemos que resolver esto. Me llamo Natalie, pero no la corregí. Eso ya no importaba. Me criaste para creer que la familia significaba obligación, respondí con calma pero firme. Pero le estoy enseñando a Sadie algo diferente. Hubo una pausa, y luego la voz de mi padre, baja pero mordaz. Te arrepentirás de esto, Natalie. No somos tus enemigos. No, dije en voz baja. Pero ahora mismo tampoco estás a salvo. Se fueron. Me quedé allí un buen rato antes de sentarme a la mesa de la cocina. Sadie estaba en su clase de arte y el apartamento se sentía inusualmente silencioso. Esa noche, recibí un mensaje de la tía Carol. Tu mamá llamó, intentando hacerte entrar en razón. Le dije, al final lo que estabas usando era sentido común. Me hizo sonreír. No porque resolviera nada, sino porque me recordó que no estaba solo en esto. En nuestra siguiente sesión de terapia, el doctor Avery preguntó, ¿cómo sería la rendición de cuentas para tus padres? No solo una disculpa, sino un cambio real. Todavía no lo sé, dije, pero sé cómo no es, visita sin previo aviso, culpabilización y exigencia de dinero. Entonces, ahí tienes el punto de partida, dijo con suavidad. Espera. Y por primera vez en años, creí que podía. Una semana después, nos reunimos en el consultorio del doctor Avery. Territorio neutral, iluminación neutral, expectativas neutrales. Llegué primero. Entonces se abrió la puerta y allí estaban, mis padres. Walter Jensen, con su postura rígida y su paciencia cada vez menor. Margaret Jensen, con un cardigan que usaba siempre que quería parecer más suave de lo que se sentía. El doctor Avery les dio la bienvenida con calma y luego les explicó las reglas básicas. Todos pueden hablar. Sin interrupciones. Esto no es un tribunal, es una mesa para la verdad. Mi padre exhaló bruscamente. Estoy aquí porque Natalie me lo pidió. Digamos lo que hay que decir. Así lo hice. Traje a Sadie a tu casa porque pensé que tal vez las cosas serían diferentes, que ella tendría los abuelos que yo nunca tuve. Pero lo que ella tuvo.